La filosofía es una defensa contra las leyes. Alcidamante de Elea fue uno de los más jóvenes en la primera generación de sofistas en la antigüedad. Es conocido por afirmar que la naturaleza no hizo a ningún hombre esclavo y por defender la superioridad de la oralidad frente a la escritura. A pesar de que Aristóteles no estaba contento con su estilo, Alcidamante fue un distinguido orador que continuó el trabajo retórico del viejo Gorgias. Es probable también que se haya visto a sí mismo como filósofo. Hay fragmentos de la mayoría de sus obras, pero tenemos un par de textos completos. Sabemos unas pocas cosas sobre su vida. Alcidamante nació en la ciudad de Elea, en la costa de Asia Menor. No es la misma ciudad de Parménides, esa estaba en Italia. Vivió entre los años 420 y 360 a.C. Su padre fue Diocles. Fue discípulo de Gorgias junto con Pericles, el orador Isócrates, y Polo de Acragas, el que aparece en el diálogo platónico Gorgias. Se dice que Alcidamante heredó la escuela de Gorgias, lo que significaría que él era su favorito. Se dedicó a la enseñanza en Atenas y desarrolló las técnicas de su maestro. Fue rival de Isócrates, quien también enseñaba en Atenas. Parece que Alcidamante fue maestro de Esquines, el distinguido orador y enemigo de Demóstenes. Se le atribuyen varias obras que ya vamos a ver. Aristóteles en su retórica no ve con buenos ojos el estilo de Alcidamante. Lo toma como ejemplo de frialdad y falta de gusto, lo que consiste en usar palabras compuestas, palabras raras o epítetos largos, inefectivos o comunes, como decir blanca leche o sudor húmedo en prosa. No está mal elevar el estilo del lenguaje ordinario, pero hay que buscar la medida justa, según el filósofo. Por eso es que los epítetos de Alcidamante carecen tanto de gusto. Él no los usa como condimento para la comida, sino como la comida en sí, tan frecuentes y tan indebidamente largos y conspicuos. Por ejemplo, en vez de decir él corrió, dice su alma lo impulsó a la velocidad del pie. En vez de decir él se vistió, dice él vistió la desnudez de su cuerpo. Vemos así cómo este lenguaje poético, por su propia inadecuación, introduce el absurdo y el mal gusto a los discursos, así como la obscuridad consecuente de esta verbosidad vacía, puesto que cuando acumulás más palabras sobre un sentido que ya se entendió, solo oscureces y estropeás la claridad del enunciado. El historiador Dionisio de Licarnaso tampoco felicita a Alcidamante por su estilo. No le presta atención a él, ni a Gorgias, ni a Teodoro de Bizancio, ni a Anaxímenes de Lampsaco, porque los considera inferiores a Isócrates. La manera de hablar de Alcidamante, discípulo de Gorgias, es al mismo tiempo redundante y carente de contenido. Más allá de estas críticas negativas, podemos reconocer el intento de embellecer el lenguaje en la oratoria por parte de Alcidamante. Tenemos unas líneas citadas por Estobeo de la obra de Alcidamante Museium, una palabra que quiere decir el santuario de las musas. Podría haber sido una colección de materiales diversos para hacer discursos y contenía el relato de una competencia entre Homero y Hesíodo. La frase en cuestión parece ser una cita de otro autor y dice: lo mejor para los mortales es no haber nacido nunca, pero una vez nacido, lo mejor es pasar tan rápido como uno pasaría por las puertas del Hades. Esto es interesante considerando que Alcidamante escribió un elogio a la muerte. El mismo sentimiento está en la obra Edipo en Colono de Sófocles, cuando el coro dice: no haber nacido, más allá de toda consideración, es lo mejor. Pero cuando un hombre ha visto la luz del día, por lejos lo segundo mejor es irse por donde se ha venido con la mayor velocidad. Porque cuando uno ha visto pasar la juventud con sus diversiones sencillas, qué dura aflicción le es ajena, qué sufrimiento no conoce, envidia, facciones, conflictos, peleas y asesinatos. Por último le toca la vejez, reprochada, débil, insociable, sin amigos, donde habita toda miseria entre las miserias. Diógenes Laercio habla de una obra de este sofista. Alcidamante nos cuenta en su tratado sobre la naturaleza que Zenón y Empédocles eran discípulos de Parménides casi al mismo tiempo, que después lo dejaron y que mientras Zenón desarrolló su propio sistema, Empédocles se volvió discípulo de Anaxágoras y Pitágoras, imitando a éste en dignidad de vida y comportamiento y a aquel en sus investigaciones físicas. Con base en esto podríamos pensar que esa obra contenía biografías antes que cuestiones físicas, pero no estamos seguros. Además es improbable que Empédocles haya conocido a Anaxágoras y en su época Pitágoras ya había muerto. Quizás Alcidamante no privilegiaba la cronología.
Dionisio menciona al pasar que Alcidamante está entre los que escribieron manuales de retórica como Isócrates o Anaxímenes. También, según el reporte de Plutarco en su vida de Demóstenes, el biógrafo peripatético Hermipo de Esmirna, citando a Ctesibio, vieron lo que son las fuentes antiguas, Plutarco dijo que, Hermipo dijo que, Ctesibio dijo que... Cuestión, Demóstenes obtuvo secretamente, gracias a Calias el Siracusano y algunos otros, los manuales retóricos de Isócrates y Alcidamante y los dominó. Entonces probablemente Alcidamante influyó en Demóstenes. ¿Acaso en este mismo manual él identificó 4 tipos de discurso: afirmación, negación, pregunta y apelación, mientras que las distinciones de Protágoras eran ruego, pregunta, respuesta y precepto? El gramático bizantino Ioannes Tzetzes, mientras expone la estructura del discurso, en un momento se basa en este sofista y dice: y en el epílogo afirmamos, siguiendo Alcidamante, que uno puede colocar una narrativa suplementaria para diégesis, que puede ser una repetición, epanalepsis, de la narrativa en sí o un resumen, deuterología. Sócrates se hubiera burlado de estas sutilezas técnicas típicas de los retóricos. Tzetzes también escribe: nos cuentan Isócrates y Alcidamante que existen 4 excelencias en el discurso: claridad, nobleza, brevedad y credibilidad, por supuesto junto con los adornos de las figuras retóricas. Tenemos que destacar que Alcidamante casi siempre es mencionado junto con su rival Isócrates. Este es un discurso a favor de la independencia de la ciudad de Mesenia, que por 200 años estuvo bajo control de Esparta. La independencia fue consolidada en el 366 gracias al famoso general tebano Epaminondas, quien había derrotado a los espartanos en la batalla de Leuctra del 371. Este texto de Alcidamante a su vez está en contra de Isócrates, quien compuso el discurso Arquidamo a favor de Esparta. Tenemos 2 fragmentos importantes. El primero dice: Dios dejó a todos los hombres libres, la naturaleza no hizo a ningún hombre esclavo. Es una crítica a la esclavitud como institución, no solo a los abusos. Por supuesto, no sabemos qué tan sincero era Alcidamante. Había esclavistas estadounidenses en el siglo XIX que podían sostener tranquilamente que todos los hombres fueron creados por igual, como está en la Declaración de Independencia. Pero más allá del contexto histórico, esta frase en sí misma tiene alcance universal. Esta es la evidencia más explícita que tenemos de la clásica idea sofística de que la esclavitud no es natural, en contra de Aristóteles y de Heráclito. Después tenemos al sofista Licofrón, quien dijo que la nobleza por nacimiento no tiene valor. Antifonte sostuvo que todos los humanos, griegos o bárbaros, compartimos la misma naturaleza. Y también está Faleas de Calcedonia, quien no fue exactamente un sofista, pero sugirió que en los estados tiene que haber igualdad de propiedades y de educación. Recordemos que en general el pensamiento griego, sobre todo hasta el siglo V a.C., no se imaginaba una sociedad sin esclavitud. Quizá podemos relacionar esta idea con la cita del Alcidamante que leímos al comienzo del video. La filosofía es una defensa o un baluarte o una barrera contra la ley. Si las leyes permiten la esclavitud, necesitamos la filosofía para cuestionar las leyes y las costumbres y así llegar a la verdadera naturaleza de las cosas. De modo que para Alcidamante, la retórica tiene que ir de la mano de la filosofía, como en los tiempos de Protágoras y Gorgias. También esto se relaciona con la oposición que hace Antifonte de physis versus nomos o naturaleza versus convención, a favor de la naturaleza. Otro fragmento de Alcidamante citado por Aristóteles es: si la guerra es la causa de nuestros problemas actuales, con la paz seremos capaces de remediar la situación. Cicerón se refiere al encomio a la muerte del sofista. Recordemos que un encomio es un texto de alabanza, como el encomio a Helena de Gorgias, que ya analizamos en otro video. Alcidamante, por ejemplo, compuso un encomio a la muerte, que consiste en una lista de los males a los que la raza humana está expuesta. Él ha fallado en brindar argumentos profundos que formulan los filósofos, pero no ha errado en riqueza de elocuencia. Hasta aquí hemos visto fragmentos dispersos de Alcidamante, pero tenemos algunas de sus obras que han sobrevivido al paso del tiempo. Sobre los sofistas es un discurso que sostiene la superioridad de la oralidad frente a la escritura. Hace acordar al ataque que hace Platón a la escritura en su diálogo Fedro. Allí él plantea que la escritura hace que nos olvidemos de las cosas, ya que no ejercitamos la memoria y nos da la ilusión de sabiduría.
Tengamos en cuenta que en aquel contexto histórico la sociedad ateniense estaba en medio del cambio de la preponderancia del oral hacia lo escrito. Este texto también implica que los sofistas fueron cambiando de técnicas desde los viejos tiempos de Protágoras. El maestro Gorgias solía hacer énfasis en aprovechar la oportunidad del momento para hablar. Parece que sobre los sofistas puntualmente estaba dirigido contra Isócrates, de quien hablaremos algún día con más atención. No sabemos si Alcidamante llegó a pronunciar en público este discurso o si solo lo hizo circular como panfleto. Al principio dice: me he enterado de que aquellos llamados sofistas han descuidado la investigación y la cultura y exhiben una incompetencia al hablar igual a la del profano, pero habiendo tomado el arte de escribir y habiendo elegido exhibir su conocimiento a través de este medio precario, ahora han adquirido una elevada opinión de sí mismos, y habiendo dominado una parte insignificante de la retórica, ahora afirman que dominan todo el arte. Es por esta razón que he decidido emprender una crítica a los discursos escritos, no porque considere a esta habilidad más allá de mí, sino porque me enorgullezco más en otros logros y considero que la escritura debería ser practicada solo como suplemento marginal. También siento que aquellos que han desperdiciado sus carreras en tales actividades se quedan muy por debajo de los ideales de la retórica y la filosofía, y sería más apropiado llamarlos poetas antes que sofistas. Es notable que Alcidamante se considere a sí mismo como filósofo según este discurso. Su enemigo Isócrates también se veía así y llamaba sofistas a los asociados de Platón, puesto que sus búsquedas eran inútiles. En suma, Alcidamante argumenta que la escritura es mediocre, es una actividad muy accesible para cualquiera que tenga lápiz y papel, mientras que la capacidad para hablar y articular los mejores argumentos en el momento es una habilidad especial y más exclusiva. Las cosas nobles son difíciles de adquirir. Además, un buen orador es perfectamente capaz de redactar un texto competente, mientras que a un buen escritor le va a temblar la voz cuando tenga que hablar en público. La oratoria es útil para todas las situaciones, mientras que la utilidad de la escritura es limitada, ya que tarda más en realizarse. Cuando uno necesita castigar a los transgresores, o consolar a los desafortunados, o calmar a los enojados, o defenderse de las acusaciones, el poder de la oralidad es capaz de venir para el auxilio del hombre. La escritura también es pobre porque intenta imitar lo mejor de la improvisación oral, pero si pasás mucho tiempo escribiendo y repasando detalladamente cada palabra y cada coma, perdés la espontaneidad y gracia del habla. La escritura es como una cadena para la mente. Memorizar textos escritos es tedioso y olvidarlos en público es humillante, pero si podés improvisar, te concentrás en los conceptos y las palabras vienen por su cuenta. Y no solo eso, sino que podés adaptarte mejor al estado de ánimo de la audiencia. Si vas con un texto escrito de antemano, o bien te quedas corto o bien abusás de la paciencia de tu auditorio. Nunca vas a llegar a las palabras justas a menos que sepas improvisar. Ahora bien, le podríamos objetar al Alcidamante que es ilógico que alguien deplore la escritura a través de un texto escrito, justamente. ¿Y acaso no sería mejor escuchar un discurso pensado cuidadosamente antes que lo primero que se le cruza a uno por la cabeza? A lo que él respondería: yo no condeno absolutamente el arte de la escritura, yo meramente la considero inferior a la oratoria improvisada. Y, asimismo, si aspiramos a dejar a la posteridad recuerdos de nosotros mismos y concedemos indulgencia a nuestra ambición, vamos a redactar discursos escritos. Tampoco Alcidamante quiere que la gente diga lo primero que se le viene a la cabeza, sino que usen un orden premeditado de ideas a medida que recurren a la improvisación para el orden de las palabras. Entonces, no que tenemos que descartar la escritura, sino que debemos privilegiar la oralidad para ser más espontáneos, fluidos y flexibles con el discurso y así adaptarnos mejor a las circunstancias de la vida.